hacer el tema de evaluación de desempeño. No sé si alguna vez ha estado en alguna evaluación de desempeño, ha dirigido alguna evaluación de desempeño. Mientras vamos llegando, pueden ir colocándolo en el chat. Buenas tardes, Hans, bienvenido. Muy bien. Bueno, igual si es que por ahí no han estado o no saben, hoy vamos a aprender, así que tranquilos por ese lado. Lo que sí me gustaría, mientras vamos esperando a sus compañeros, es que vayamos comentando cómo estamos llegando hoy a clase. En la escala de gatitos, hoy estamos usando la escala de gatitos, ¿cómo nos sentimos hoy? Nos sentimos como el gatito número 1, el gatito número 2, el 3, está listo para aprender. Espero que todos estemos como el 3. El número 4 también es válido, aunque hoy es día lunes. Licenciada, buenas tardes. Hacer una acotación para los que quieran hablar, está el micrófono ya habilitado, ¿ya? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy bien. El gatito sorprendido también, o el gatito triste. Mientras van llegando sus compañeros, para iniciar la clase todos juntos, vamos comentando cómo estamos llegando y de paso también nos divertimos un poquito. Yo estoy como el gatito 3, el gatito 4 y el gatito 1. Lista para aprender, algo cansada por el trabajo y también feliz porque nos estamos encontrando en nuestra clase el día de hoy, ya nuestra clase 4 de la segunda semana, ¿no? Ya estamos a 2 clases de culminar justamente el curso de asistente de recursos humanos. Les felicito por su compromiso, veo a varios que siempre están desde tempranito, así que muy bien, seguro que se va a reflejar ese resultado de su esfuerzo y de su compromiso en la evaluación y obviamente en su desempeño y también en su vida académica profesional. Entonces, vamos a ver en el chat, también como bien nos comentaba nuestra coordinadora de ITEC, ya está el chat habilitado, si alguno quiere compartir cómo está llegando. Natalia nos dice 4, pero 3, cansada y lista para aprender. Muy bien, eso es, ¿no? A pesar del cansancio, estamos presentes el día de hoy en las clases. Janet en el número 3, Hans número 3, Alberto también en el número 3. Excelente. Muy bien a todos. Bueno, 6:05, ya podemos iniciar la clase. Hemos dado 5 minutos de tolerancia. Para los que van llegando, igual por ahí voy recapitulando. Y ahora sí, como bien les comentaba, el día de hoy vamos a hacer el tema de evaluación de desempeño, que es uno de los procesos también centrales en recursos humanos, una de las funciones que nosotros realizamos en nuestro día a día, ¿no? Seguro si ustedes ya se encuentran en el mundo de recursos humanos, por ahí ya habrán tocado o habrán sido, casi digo víctimas, pero no, o habrán sido objetos de estudio del desempeño, de la evaluación de desempeño, o ustedes habrán aplicado la evaluación de desempeño, habrán diagnosticado, planificado la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, justamente es un tema que tiene varias aristas. Si tienen alguna duda o consulta, porque la clase va a ser un poquito más densa que quizá en otros temas, me levanta la mano. He tratado de traer varios videos para que sea más interactiva, así que con eso vamos a iniciar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos comentado que muchos estamos listos para aprender y felices, también algo cansados, pero con todo el ímpetu. Y además es propio del lunes, ¿no? A veces los lunes pueden ser un poquito pesados luego de haber estado bien relajados en el fin de semana. Muy bien. Evaluación de desempeño. Como muy bien dice su palabra, evaluación implica, y es una palabra que nosotros desde nuestra infancia la tenemos presente, ¿no? A lo largo de nuestra vida, tanto en la etapa escolar, universitaria, técnica, etcétera, se nos ha ido evaluando, se nos ha ido justamente midiendo
qué tanto hemos aprendido, qué tanto llegamos a la meta de aprendizaje o la meta de tener una competencia, ya sea técnica o blanda. Entonces, la evaluación en las empresas trata también de lo mismo. Aquí yo les traje la pregunta: ¿por qué creen que las empresas evalúan el desempeño de sus empleados? Cuando ustedes han sido evaluados, ¿por qué creen que la empresa lo hacía? ¿O por qué creen que es un proceso dentro de las empresas, ¿no? Un proceso que siempre se da, que siempre está evaluando, que siempre está midiendo qué tal están alcanzando sus metas dentro de la empresa, las distintas personas, los distintos puestos que están ocupando estas personas. Por el chat o también pueden levantar la mano y activar el micro. Kimberly nos dice, para medir el rendimiento laboral de los empleados. Muy bien, justamente el rendimiento laboral. Adriana también nos está levantando la mano. Adriana, sí, cuéntame. Sí, corroborando con lo que dice la compañera Kimberly, para verificar el rendimiento de los empleados, tanto sea positivo como negativo, dentro de cualquier empresa u organización. Muy bien, exactamente. Evaluación en las empresas, en las organizaciones, como muy bien ha comentado Diana y la compañera Kimberly, tiene que ver con el rendimiento, tanto de manera positiva o negativa, ¿no? Tanto para ver esas fortalezas como esas oportunidades de mejora que pueden tener los empleados, ¿no? Justamente permite entender qué aspectos los empleados están dominando, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles la empresa necesita su apoyo. Justamente si recordamos la clase pasada que vimos formación y desarrollo, la evaluación de desempeño es un insumo para justamente planificar esta formación y desarrollo para los empleados, ¿no? Y desarrollar esos planes de desarrollo personalizados. Entonces, si no tenemos esta evaluación, nosotros tampoco podemos tener el otro proceso que hemos visto, que es la formación, las capacitaciones. Si yo no sé cómo está mi gente, cómo están mis personas, cómo están su rendimiento, no puedo brindarles las herramientas, las capacitaciones adecuadas para que se puedan desarrollar en la empresa, ¿no? Entonces, justamente permite entender ese rendimiento, qué tantas fortalezas hay en ese rendimiento del empleado y qué tantas oportunidades de mejora hay y que se necesitan resolver, que se necesitan capacitar, que se necesitan potenciar, ¿no? Y diseñar junto a toda el área y junto a los jefes de estas personas esos planes de desarrollo. Entonces, ahora que hemos hablado un poquito de evaluación de desempeño, que es el tema de hoy para quienes están llegando, bienvenidos, vamos a recapitular porque estábamos conectando también evaluación de desempeño como insumo para desarrollo, este tema que hemos visto la clase pasada, el día viernes, que fue de desarrollo y formación, ¿no? No sé si se recuerdan que vimos el tema de formación y desarrollo, que existían diferencias, una era más a corto plazo y la otra era a largo plazo, ¿no? También vimos su importancia, que esta era parte de un proceso más grande que nos permitía cerrar esas brechas que la evaluación de desempeño identifica, ¿no? Ese rendimiento que quizá no está siendo tan bueno y que nosotros, mediante la formación y desarrollo, vamos a planificar esos planes, valga la redundancia, que se ajusten a que se logre cerrar esas brechas, a que ya no existen, ¿no? También que vimos que existe un ciclo de formación y desarrollo, que este ciclo también va a incrementar la productividad, va a mejorar el clima laboral, va a reducir la rotación, las personas se van a sentir más satisfechas al tener un insumo, un input de desarrollo y formación que les brinda la empresa, y además que van a sentir que a pesar de que están teniendo quizá un desempeño no tan bueno, la empresa les está dando las herramientas para que mejoren ese desempeño, ¿no? También vimos las herramientas para diseñar programas, hicimos un ejemplo de desarrollo de programas
si recuerdo muy bien, justamente cómo lo íbamos a hacer, mediante un taller, mediante también capacitaciones vivenciales, vimos algunos indicadores, entonces fue una clase muy entretenida. Si por ahí alguno no pudo asistir, les recomiendo que revisen el material, porque también va a ingresar ese tema en la evaluación final. ¿Ok? Muy bien, entonces vimos que formación y desarrollo es un insumo para nuestro tema de hoy, que es evaluación de desempeño, y ya llegando un poquito más a la evaluación de desempeño, que es el tema de hoy, como bien les comentaba y como muy bien comentaban sus compañeras, discúlpenme, la evaluación de desempeño es un proceso que mide el rendimiento de los empleados en las organizaciones. Como muy bien nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos enfrentado a distintas evaluaciones para medir nuestro rendimiento, ¿no? Ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito educacional, universitario, técnico, etcétera, hemos estado enfrentando justamente estas evaluaciones. Muchas veces la palabra evaluación puede ser un poco estigmatizada o nos puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero más bien nosotros como instrumentos o como también parte de la creación de esta conciencia de la cultura de evaluación, más bien tenemos que sentir que es una herramienta que nos facilita nuestra identificación, ¿no? Que vamos a conocer de qué manera estamos haciendo nuestro trabajo. A veces hay personas que están haciendo el trabajo, pero nunca les dicen cómo lo están haciendo, ¿no? Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, y luego llega el día y te dan el despido, ¿no? Y tú dices, pero si nunca me dijiste que estaba haciéndolo mal, ¿no? Entonces, esa evaluación de desempeño te va a permitir calibrar tu desempeño a lo largo de la vida en la empresa, en la organización donde te encuentras, y de esa manera tú también puedes ir mejorando y cerrando esas brechas que por ahí pueden ser red flags en el trabajo, que por ahí te pueden decir, oye, si no mejoras esto, necesitas mejorarlo, porque si no mejoras, puede que esté en peligro tu vínculo laboral, ¿no? Entonces, por ello es entrar en la evaluación de desempeño, conocerla, tenerla, y que también las empresas la implementen, y más bien nosotros no tener miedo a participar en estas evaluaciones de desempeño, ¿no? Es un proceso sistemático que permite medir y analizar el rendimiento de los empleados en función de las metas, competencias y valores que ya tiene establecidos la organización. Tú puedes decir, no, pero yo siento que lo estoy haciendo muy bien, pero la empresa ya tiene establecidos ciertos parámetros, ¿no? Quizá tú llegas hasta 20, pero ellos quieren que llegas hasta 50. Y tú dices, pero si estoy llegando hasta 20, en la empresa anterior me felicitaban siempre que llegaba a 20. Pero no, en esta empresa sus parámetros son más altos y necesitan que llegues hasta 50 para que realmente tengas un buen desempeño en su empresa, ¿no? Entonces, estos valores están establecidos por la organización. Obviamente, en un mundo ideal, las empresas deben tener estos valores establecidos según la realidad de su empresa, ¿no? Tampoco pueden ser metas irreales o valores o métricas irreales, ¿no? Que nunca nadie va a llegar. En un mundo ideal, estos valores, estas métricas están bien estudiadas, que justamente en el día de hoy, en la clase de hoy, vamos a revisar cómo se establecen estas metas y cómo no, pues, justamente se integran en la vida de la evaluación de desempeño del ciclo laboral del empleado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? La evaluación de desempeño es un proceso que no solo busca determinar el nivel de los objetivos, sino también, como hemos comentado al inicio de la clase, nos permite identificar nuestras oportunidades y podemos con eso, nuestras oportunidades de mejora, y podemos con eso alimentar nuestro plan de desarrollo y así tener nuestro desempeño tanto individual como a nivel grupal de las áreas, etcétera, se ajusten, se alineen a lo que la empresa desea, ¿no? ¿Qué más? También nos permite identificar qué grupo de empleados necesitan más apoyo, necesitan un acompañamiento más cercano por parte de la organización,
y que justamente nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Para qué? Para promociones, porque a partir de esa evaluación de desempeño también puedes encontrar a empleados que ya han llegado a la meta en esa posición, en ese puesto. Y más bien, lo que el siguiente paso es promocionar, ¿no? Ascender a ese empleado. Y también va a permitir que se identifiquen aquellos empleados que tienen un alto desempeño, un alto potencial para ocupar roles de mayor responsabilidad, ¿no? Por ahí podemos encontrar quizá empleados que más bien en lugar de estar asistentes ya deberían estar en una posición de analista senior, ¿no? Que ya tienen tanto conocimiento, tienen tan bien logrado el tema de su posición, de su llegada a las metas, las competencias muy bien claras, establecidas, que más bien nosotros tenemos que ayudar a que pasen a la posición, una posición que les brinde más exposición, más responsabilidades acorde a las competencias que ya tienen desarrolladas, ¿no? Entonces, no solamente va a permitir acompañar a los que tienen bajo desempeño, sino también acompañar a los que tienen alto desempeño y realizar acciones para que estas personas se sigan quedando en la empresa y más bien sigan creciendo, ¿no? Se ve aquí el proceso de línea de carrera, ¿no? La evaluación de desempeño tiene un papel fundamental en la línea de carrera. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien. Ok, muy bien. Discúlpeme si estoy tomando mucha agua, estoy un poquito mal de la garganta hoy, así que acá estoy. Ok, entonces continuamos. Comentábamos que la evaluación de desempeño tiene un papel central en el tema de la línea de carrera, ¿no? A partir de esta evaluación es un input, un insumo que nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a personas que pueden crecer, que ingresan a ese pool de talento destacado, ese pool de talento que la empresa necesita mantener y sobre todo potenciar para que siga creciendo y aportando en la productividad, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar que siempre esta evaluación de desempeño se muestra dentro del ciclo de la vida laboral, se puede dar de distintas formas y va a estar alineado a la estrategia de la empresa. Además, está promoviendo, una empresa que tiene evaluación de desempeño, está promoviendo una cultura constante de aprendizaje, de actualización de conocimientos, porque de esa manera pueden las personas esforzarse más para alcanzar las distintas metas que la empresa tiene para su puesto, para su posición. ¿Ok? Vemos la imagen, por ejemplo, aquí. Se ve un poquito difuso, pero si se ven, es un ciclo. Acá se ve lo que es el desempeño y por acá los resultados. Y por ahí se va viendo las distintas maneras de cómo, las distintas preguntas que se hacen para la evaluación de desempeño. ¿Qué debe saber? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Por qué lo hace? Y cómo lo aplica. Que son preguntas válidas dentro de la evaluación de desempeño de cada uno de los puestos. Un poco chiqui, he traído el tema de la historia sobre la evaluación de desempeño. Justamente hay una pequeña línea, ustedes me dirán, pero hay una historia sobre este proceso específico, pues por ahí he encontrado, mientras buscaba en la bibliografía para desarrollar nuestra clase de hoy, encontré este tema de la evaluación de desempeño para que puedan ustedes también acompañarme a ver un poquito. Voy a compartir esta pantalla, que creo que ya se ve. Excelente. Como vemos aquí, la evaluación de desempeño ya incluso estaba en la Edad Media, ¿no? Muchas veces empezaron a implementarse sistemas formales, según Chiavenato, que es un académico muy reconocido en lo que es psicología del trabajo. Si por ahí tienen la oportunidad, pueden leer también sus lecturas. Y en distintas instituciones, como la Compañía de Jesús, se utilizaba este sistema de informes y notas, ¿no? Y esto estaba con clasificaciones, ¿no? Usualmente, cuando estábamos seguro en el colegio
o quizá en la preparatoria, etcétera, teníamos este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, yo recuerdo en mi colegio nos clasificaban por niveles, ¿no? Los que estaban denominadas más matemática estaban nivel a un nivel medio ya a nivel B, y nivel un poco más bajo o que estaba en desarrollo en nivel C, ¿no? Y según eso nos iban colocando en los salones y con eso nosotros desarrollábamos también, ¿no? Y nos esforzábamos por avanzar en los niveles. Entonces, por acá, entre el año 476 y 1453, ya existía una institución como la Compañía de Jesús que tenía este tipo de evaluación de desempeño que se asemeja mucho a lo que son niveles y clasificaciones, ¿no? Incluso cuando estamos en algunos torneos deportivos siguen existiendo este tipo de clasificaciones. Y así todos sabían, todo jesuita tenía información constante acerca de su desempeño. ¿Ok? Bueno, avanzando un poquito más acerca de la evaluación de desempeño, encontramos ya en el siglo XVII, XVIII, XIX, más o menos, entre 1800 y 1900, encontramos ya que se tenía una estructura de libros donde se registraba diariamente el reporte de los trabajadores. Entonces era más la revolución industrial, donde poco a poco se iba comentando qué tanto estaban haciendo bien o mal su trabajo operativo, sobre todo las mujeres, quienes estaban trabajando mientras que los hombres estaban luchando en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ya después, en la Segunda Guerra Mundial, se encuentra que la actividad militar influye, impacta y justamente va a también influenciar en el sistema de evaluación de desempeño, y así se profundizó más en los sistemas, en las mismas organizaciones, ¿no? Y también en las mismas relaciones humanas y también las instituciones como son las instituciones militares. Finalmente, ya en los años más recientes, se encuentran que esto se implementa en las mismas organizaciones empresariales, como es actualmente, y en nuestros años, en el presente, ya la evaluación de desempeño tiene otro significado, ¿no? Ya no solamente es subjetivo, no solamente es del jefe hacia ti, sino incluso puede ser del jefe hacia ti hacia tu compañero, y también una autoevaluación que también impacta, ¿no? Y a esto lo denominamos evaluaciones 360. Muy bien, entonces, eso es un poquito la historia de la evaluación de desempeño. Como se dan cuenta, ha estado muy presente a lo largo de la humanidad. De hecho, evaluarnos, y siempre, si se dan cuenta, estamos evaluando cosas, estamos evaluando si la comida es buena, si la clase es buena, si también nuestro día ha sido bueno. Entonces, la evaluación es constante y es parte de nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, también está dentro de las organizaciones, ¿no? Y de hecho, allí es súper más presente porque existen objetivos estratégicos claros que la empresa tiene y que desea lograr. Entonces, continuando ya un poquito más a profundidad del tema de evaluación de desempeño en relación con otros procesos de recursos humanos que ya incluso hemos visto o que veremos en las siguientes clases, encontramos que está muy vinculada con el tema de formación y desarrollo, como muy bien les había comentado al inicio, ¿no? Justamente con formación y desarrollo, esta evaluación de desempeño se convierte en un insumo, un input. Estos resultados de las evaluaciones van a servir para diseñar esos programas de capacitación, esos talleres que se necesitan, tanto para mejorar habilidades específicas o como también para preparar en futuro, ¿no? Como vimos en un momento, existen dos tipos de formaciones, bueno, existen una diferenciación entre formación y desarrollo. Formación, sobre todo para que las personas puedan capacitarse en tiempo real porque ya tienen una necesidad del aprendizaje, de la habilidad, y desarrollo para el futuro porque potencialmente en algún momento va a necesitar esa habilidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito la relación
entre formación y desarrollo y evaluación y desempeño. Otro de los procesos muy vinculados con evaluación de desempeño es la planificación de carrera y sucesión. La evaluación de desempeño siempre va a estar identificando a los empleados clave. Como bien comentaba, puede encontrar a los talentos que son potenciales, que son necesarios y que además necesitamos promocionar, necesitamos ascender, necesitamos que sean la sucesión de esos gerentes, de esos analistas, de esos coordinadores que en algún posible momento no van a estar en la empresa, ¿no? Van a cambiar de empresa, se van a ir, se van a jubilar, etc. Entonces, necesitamos tener un pool de talento, una piscina de talento que nos ayude a justamente cambiar, a mover a ese talento y que esa persona pueda ocupar sin problemas esas tareas, ¿no? Que esté preparado. Por ello tiene que ser un talento con potencial y que también asegure la ocupación de esos roles estratégicos, continuando el liderazgo y las funciones de ese puesto de la mejor forma para la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, la planificación de carrera y sucesión muy vinculada con la evaluación de desempeño. ¿Ok? Y bueno, clima, como se han dado cuenta, siempre está en todos los procesos. Clima organizacional está vinculada con todos los procesos que hemos visto a lo largo de las clases, porque estos impactan directamente en cómo los empleados se sienten, ¿no? Una evaluación que sea justa, transparente, puede fortalecer la confianza, el compromiso de los empleados. Porque muchas veces pueden decir, sí, hemos aplicado la evaluación de desempeño y Pepito quedó en primer lugar para ocupar el puesto de analista senior. Pero quizá tú, que eres el compañero de Pepito y que también estabas concursando para esa promoción, sabes muy bien que Pepito no tiene esas habilidades, ¿no? Más bien Pepito no llega temprano al trabajo, Pepito ha tenido una interacción muy mala con los clientes, con los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces se te extraña. Pero lo que sí sabes es que Pepito es muy amigo del jefe, ¿no? Siempre luego de la oficina hacen los famosos after office y él siempre está invitando al jefe, siempre está allí. Entonces, esa evaluación de desempeño que realizó este jefe no ha sido justa porque no ha tomado en cuenta aspectos claves. Por eso los recursos humanos tienen que estar siempre vigilantes de que las evaluaciones de desempeño sean transparentes y sean reales, que reflejen la información real, que más bien evitemos ese tipo de corrupción de la evaluación de desempeño, ¿no? Sobre todo, si se dan cuenta, muchas veces estas promociones, estas líneas de carrera y sucesión pueden verse dañadas en instituciones de carácter más público, porque allí no se tiene muy bien planificado en algunas ocasiones este tipo de objetivos, ¿no? En relación a la evaluación de desempeño, ¿no? Hay otras que sí la tienen muy implementadas, pero otras que sí, y hemos visto casos, ¿no? Distintos en las noticias, que luego nos sorprende y se denomina como nepotismo, etc. ¿no? Entonces, en las empresas privadas también pueden existir, pero están más vigilantes los del área de recursos humanos, ¿no? Y además que la empresa establece métricas claras en relación a la evaluación de desempeño. ¿Ok? Entonces, clima organizacional va a impactar, va a estar muy influenciado por esta sensación de una evaluación justa, ¿no? Donde todos tengan sus resultados tal cual son en la realidad y no se vean afectados por sesgos subjetivos o sesgos de amistades o enemistades, que también puede pasar. No sé si ustedes alguna vez han sido testigos de alguna promoción que no era justa, ¿no? De alguien que fue ascendido en su trabajo y fue por un tema no tan transparente, no tan íntegro. ¿Les ha pasado alguna vez?
Me pueden comentar por el chat si les ha pasado, porque esas historias son muy comunes, sobre todo en nuestros países latinos. Por ahí, si recuerdan alguna situación, nos comparten. Sí me ha pasado, dicen. Sí, bien. ¿Y somos cuántos en la clase? Actualmente somos, 15 en la clase y vamos 3 personas. Kimberly, Alberto y Janet, disculpa Kimberly, 2 personas que sí les ha pasado, ¿no? Entonces, es algo muy común y eso impacta justamente en el desarrollo del clima y cómo se sienten las personas en las organizaciones, ¿no? Cuando no se tienen esas evaluaciones justas y que no reflejan lo real. Muy bien. Bueno, nosotros como parte del equipo de recursos humanos tenemos que ser vigilantes para evitar ese tipo de situaciones. Continuando, me gustaría comentarles acerca del proceso de la evaluación de desempeño. Nosotros, como parte de recursos humanos, somos los dueños de este proceso, somos quienes estamos vigilando el proceso que se lleve a cabo de la manera más íntegra, de la manera más efectiva, y eso lo realizamos mediante varias etapas. Entre ellas está la planificación. También en esta planificación van a estar la concertación de los objetivos y los distintos componentes que va a tener nuestra evaluación. La evaluación puede ser tanto virtual, puede ser también entrevistas, puede ser también mediante la observación directa, etcétera, ¿no? Existen distintos medios de evaluación. Y luego de ello vamos a encontrar que también vamos a hacer un seguimiento del desempeño, tanto para los que tienen high potential como los que no tienen tanto potencial o que tienen que cerrar algunas brechas y queremos que más bien desarrollen esas capacidades. Y finalmente vemos los resultados, ¿no? Con esos resultados podemos tomar acciones. Un poquito del proceso, pues el primer proceso que comentamos es la planificación y allí vamos a definir los objetivos. ¿Qué deseamos lograr con la evaluación? ¿No? Si queremos solamente identificar al talento más capaz, al talento que tiene más potencial, o más bien quizá queremos identificar a ese talento que no está teniendo los resultados esperados, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos ver qué hacemos, cómo realizamos nuestra evaluación de desempeño y hacemos un establecimiento de métricas. ¿Cómo vamos a medir? ¿No? Nos tenemos que preguntar el cómo. ¿Qué métricas vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y esto lo podemos hacer mediante los objetivos SMART, que son, y lo vamos a revisar en breve, justamente es una forma de plantear un objetivo dentro del proceso, ¿no? Además, también tenemos que ver qué competencias van a estar involucradas en nuestra evaluación de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Sé que es un poquito denso, por eso les decía al inicio de la clase que por ahí he traído algunos videitos para que podamos entender un poquito más y también con algún ejemplo. Así que, nada, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, consulta, me levantan la mano o también me escriben en el chat. Por ahí vi que también nos estaban compartiendo un caso de la vida real de una evaluación de desempeño, de una promoción que no fue justa, ¿no? Que a veces puede pasar. Y como bien comentaba, la planificación, vas a colocar cuál es tu objetivo. Esto usualmente se alienta que sea mediante los objetivos SMART. No sé si alguna vez ha planteado objetivos SMART, ¿no? Los objetivos SMART están en sus siglas por inglés, ¿no? S de specific, que sea específico tu objetivo. Por ejemplo, tiene que plantearse de forma detallada y correcta,
que sea medible. También un buen objetivo tiene que medirse con facilidad, que sea alcanzable. Los objetivos, si son poco realistas, pueden también ser llevados al fracaso. También tienen que ser relevantes para la empresa y finalmente tienen que estar en un marco de tiempo, en un lapso de tiempo apropiado, ¿no? Por ejemplo, yo deseo identificar el talento con mejor desempeño y que sea en un lazo de esta semana, en este mes, ¿no? Y justamente va a ser relevante para la empresa, va a ser alcanzable, también va a ser específico y va a ser medible. ¿Ok? Muy bien. Esos son los objetivos SMART que los utilizamos usualmente en la planificación de la evaluación de desempeño. Por acá justo he traído un ejemplo chiqui de un proceso de evaluación de desempeño, de una película que quizá en algún momento han visto. Y este proceso está dentro, enmarcado de la ejecución, ¿no? Cuando tú ya identificaste, cuando tú ya planteaste tu objetivo SMART de tu evaluación de desempeño, ejecutas esa evaluación. Lo haces mediante la recolección de los datos, que pueden ser por observación directa, como base del ejemplo de esta película. Lo haces mediante autoevaluaciones, que también podemos realizarlo, o también lo puedes hacer mediante encuestas a los colegas, a los supervisores, ¿no? Estas herramientas pueden darte información cualitativa o información más cuantitativa, ¿no? Que también ambos insumos te van a servir para tomar decisiones en cuanto al desempeño de cada uno de los empleados. ¿Ok? Entonces, voy a poner es en el minuto de aquí. ¿Ok? Me avisan si está bien el volumen. Ya está. Aquí va. Ya. Ahí, ¿vio? La puerta, la dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Wallace. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me obligarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Muy bien. Hasta allí, ¿no? Si ven, se dan cuenta que allí están teniendo una evaluación de desempeño. Este grupo es un grupo de candidatos, un grupo de empleados primerizos en esta empresa. No sé si alguno ha visto la película, es Monster Inc. Es una película animada donde en este mundo tienen que asustar a los niños y con eso recolectan energía para su mundo, ¿no? Que es otro mundo paralelo al de los humanos, ¿no? Y en esta empresa se encargan de los asustadores, de este empleo más o menos de asustar a estos niños y traer esos gritos. Si se dan cuenta, estos asustadores primerizos, estos empleados primerizos, están pasando esa primera evaluación de desempeño, ¿no? Seguro que tuvieron previamente un ciclo de capacitación para esta función y cuando ya estaban pasando la evaluación final, la evaluación de desempeño, pues ellos no la pasó adecuadamente porque dejó la puerta abierta y allí tiene una brecha de mejora. Viene el gerente, que es este monstruo más grande, más anciano, y le comenta que no puede ser posible que haga eso. Entonces, este tipo de observación es una observación directa porque si se dan cuenta,
existe otra persona, bueno, otro monstruo en este caso, que está tomando notas de cada acción, de cada movimiento que está teniendo este empleado, ¿no? Y con eso pueden calibrar si son adecuados para seguir en la compañía o más bien tienen que darlos de baja. Que también la evaluación de desempeño puede ayudar a la empresa a identificar esos talentos que no están cumpliendo las expectativas, a pesar del acompañamiento que la empresa puede dar, de las constantes capacitaciones, constante feedback. Quizá existe talento que no está cumpliendo, no está llegando a las expectativas que tiene la empresa con su puesto y por lo tanto, por bajo desempeño, puede ser una causa de desvinculación laboral, ¿no? Entonces, hemos visto este pequeño clic que es de observación directa. No sé si han visto algo más, si les gustaría añadir algo más de este pequeño clic de evaluación de desempeño. Algo que les llamó la atención, quizá lo que les decía el gerente a los empleados, ¿no? Que también es un proceso, si se dan cuenta, de capacitarlos, de evaluar que sepan bien los procesos para protegerlos, ¿no? También pasa que hay algunos empleos donde tú tienes que conocer bien esos procesos de seguridad, de salud en el trabajo, y si es que no los estás incorporando, eso puede afectar tu desempeño, pero también tu integridad de tu vida, ¿no? Entonces también es importante saber esto porque también es un elemento esencial en tu desempeño, también en tu cuidado personal. ¿Ok? Muy bien. Continuando, vamos con el tema de los KPIs. Por aquí vimos que existen herramientas de evaluación, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. En los métodos cualitativos vamos a encontrar escalas de calificación, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuánto crees que estás haciendo muy bien tu trabajo? Siendo 1 muy bien, siendo 1 muy mal y 5 muy bien, ¿no? También feedback 360, también las listas de verificación, etc. Y en cuanto a los métodos cuantitativos, tiene que ver con esos indicadores de desempeño o KPIs que las empresas han planeado, han elaborado para cada uno de los puestos, para cada una de las áreas, ¿ok? Justamente, por acá he traído un pequeño videito de qué cosas son los KPIs, que son estos indicadores clave de desempeño, estas métricas, estas mediciones que utiliza la empresa para que se mida el rendimiento del empleado, ¿no? Recuerden que evaluación de desempeño siempre está midiendo qué tal lo estás haciendo en tu puesto de trabajo. Si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo bien, pero necesitas desarrollar alguna competencia, alguna habilidad, ¿no? Y las empresas usualmente tienen esos KPIs, esos indicadores, esas métricas para planificar, para evaluar a estos empleados. Estos también siguen la metodología SMART que hemos visto previamente. Son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. ¿Ok? Igual, por acá he traído un pequeño videito para que la clase no sea tan densa, para que ustedes puedan reflexionar un poquito qué son los KPIs, porque estos KPIs no solamente se utilizan en evaluación de desempeño. De hecho, como todo y como bien les decía, todo se puede medir, todo se puede evaluar, ¿no? Entonces, los KPIs están presentes en todas las empresas, en las distintas áreas. Igual, prestamos atención y por allí luego vamos a reflexionar un poquito de lo que nos cuenta el video. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron.
Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete y comenta. Muy bien. Entonces, ya encontramos un poquito de qué cosas son los KPIs. No sé si alguno me pueda resumir con la explicación que brindé, con la ayuda que tenemos en el PPT y con el videíto de YouTube. ¿Qué cosa es un KPI? ¿No? ¿Y dónde se aplica? Pueden levantar la manito y activar su micrófono o también por el chat. A ver por acá. Que realizan. Acá voy a poner. Me gusta este video porque es súper gráfico, ¿no? Justo nos comenta que se puede mejorar en todas las actividades, ¿no? Ese es el propósito de los KPIs, que nos ayude a identificar dónde tenemos que mejorar. Por ejemplo, acá nos pone el tema de los pedidos que se entregan. Necesitamos validar cuántos pedidos la empresa está entregando, si lo está haciendo de una manera buena, si está creciendo o está más bien decreciendo. Y siempre se tiene que entender la importancia y la información que brinda estos indicadores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los KPIs también están dentro de la evaluación de desempeño porque nos van a permitir a nosotros, como indicadores, también puedes plantearlo como un indicador financiero, ¿no? También lo utiliza el área de finanzas. Muy bien, sí, también es parte de los KPIs. De hecho, como comentaba el video, también como comentaba al inicio, son parte de los métodos de evaluar cómo le está yendo a la empresa en los distintos frentes, ¿no? Aquí en la evaluación de desempeño es relevante porque nos va a permitir validar cómo lo están haciendo los empleados. Y nosotros vamos a proponer específicos KPIs de acuerdo a las competencias y a las necesidades que tiene la empresa, ¿no? Y que tenemos. Ejemplos. Por acá he traído algunos ejemplos para validar si por ahí ustedes alguna vez han visto estos KPIs, alguna vez han trabajado en función de los KPIs, porque muchas veces te dicen, no, tienes que llegar a tu meta de fin de mes. Sí o sí, tienes que llegar a la meta. O tienes que llegar a la meta de ventas, a la meta financiera, etcétera, ¿no? Entonces, por el lado de ventas y comercial, encontramos que existen KPIs relacionados con el porcentaje de cumplimiento de objetivos de venta, ¿no? ¿Qué tanto están cumpliendo y qué tanto nivel de porcentaje están cumpliendo en cuanto a las ventas, ¿no? Siempre se tiene un objetivo específico sobre las ventas. Incremento en la cartera de clientes también es un KPI. ¿Cuántos clientes han incrementado? Usualmente las empresas siempre quieren vender más, por lo tanto necesitan tener más clientes. Ese también es un KPI muy común en el área de ventas. También la tasa de conversión de leads, que tiene que ver cuánto se está negociando, cuánto se está teniendo. En la atención del cliente, tiene que ver con el tiempo promedio de la resolución de los problemas, ¿no? Usualmente cuando estás en atención de problemas vas a tener clientes difíciles o clientes con alguna incidencia. Entonces, ¿cuánto tiempo se están demorando en gestionar esa atención? No sé si alguna vez ustedes han estado en llamada con
algún asesor de línea móvil, asesor financiero, etcétera, o asesor, no sé, de algún centro, alguna empresa, etcétera. Y justamente en estas les comentaban, es del 1 al 5, por favor, al final de la llamada, califica mi trabajo, ¿no? Que también es un input para su desempeño y que justamente está siendo medido y alimenta uno de los parámetros de la evaluación de desempeño que ellos tienen. Y además que ellos siempre tratan de hacerlo de la forma más rápida. Son eficientes, pero rápidos. Bueno, por ahí una que otra no tan eficiente, pero siempre tratan de resolver los problemas de manera rápida, porque les están midiendo este tiempo promedio, ¿no? Y así encontramos distintos KPIs en las distintas áreas. En el lado de recursos humanos vamos a encontrar KPIs desde el lado de reclutamiento. También tenemos en el lado de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la tasa de retención de empleados, que tiene que ver cuántos empleados se están quedando en la empresa, están sintiéndose identificados, comprometidos. También el tiempo promedio de la cobertura de vacantes es un KPI muy común. Creo que todas las empresas lo tienen, todas las empresas de selección, porque necesitan medir esos tiempos, ¿no? Hay empresas que tienen tiempos más grandes en relación a los puestos, a cuánto tiempo se demoran en cubrir un puesto determinado, y otras que tienen tiempos más pequeños, que optimizan su proceso, que tienen otra estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, ese tiempo siempre están tratando de que sea lo más pequeño, pero que también sea eficiente. Y también en el tema de formación, otro KPI muy común es la tasa de participación en programas de formación. ¿Cuántos de los empleados están participando en esos programas que tú estás diseñando, que tú has ejecutado, que tú has implementado, ¿no? Entonces, eso es un poquito acerca de los KPIs. En el caso de desempeño también tiene que ver, por ejemplo, la tasa de personas que han participado en el proceso de evaluación de desempeño, ¿no? Porque lo crean o no, también vamos a encontrar a jefes, a empleados que no desean participar. Y más bien nosotros como área de recursos humanos tenemos que concientizar porque este proceso de evaluación de desempeño es relevante y es necesario, ¿no? Dentro de la gestión del empleado y de la gestión de recursos humanos. Muy bien. No sé si hasta allí tienen algún tema en cuanto a KPIs y su vinculación con el proceso de evaluación de desempeño, ¿no? Los KPIs son una herramienta de evaluación, es una métrica que utilizamos para medir la evaluación de desempeño, ¿ok? Y vamos a encontrar información tanto cuantitativa como cualitativa. En relación a la información cuantitativa, tiene que ver con los datos numéricos, ¿no? Los porcentajes, las tasas, las comparaciones. Y en relación a los datos cualitativos, tiene que ver con esa información abierta, con esa información de las entrevistas, con esa información que nos permite identificar patrones y temas más recurrentes, ¿no? Y también podemos comparar distintos resultados con otras organizaciones. Eso lo realizamos y lo llamamos como benchmark. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes saben qué proceso de evaluación de desempeño tiene Interbank o BBVA, que son bancos grandes, ¿no? Que tienen muy identificado y muy bien procesado justamente la evaluación de desempeño, ¿no? Por ejemplo, Interbank siempre está buscando desarrollar el talento clave, ¿no? Entonces tienen la evaluación de desempeño muy vinculada con la línea de carrera, ¿no? Siempre. Uy, por ahí creo que alguien quería participar, que se le prendió el micro o se le prendió por error. Bueno, si por ahí deseas participar, Alberto, levantas la manita o si no, por el chat y te damos el alcance, ¿no? Como les decía, algunas empresas que tienen este
tema de la evaluación de desempeño muy bien planteado, ¿no? Aquí en Perú tenemos el Banco Interbank, que tiene un sistema de evaluación basado en competencias, en objetivos estratégicos, combinan autoevaluaciones con evaluaciones por los líderes y siempre están con la cultura de la retroalimentación continua. Recuerden la palabra feedback y retroalimentación, que muy pronto lo vamos a desarrollar en la clase de hoy, ¿no? Siempre tienen sus sesiones, de hecho las llaman sesiones one-to-one, ¿no? También se ha vuelto muy popular en algunas empresas comentar, tengamos nuestra sesión one-to-one, donde identifican y les comentan, ¿no? Esa devolución del feedback y de manera directa al empleado les comentan esas fortalezas y oportunidades de mejora, ¿no? Lo mismo pasa en Agricor, por ahí también tienen un sistema muy enfocado con sus valores y sus objetivos. En BCP, su evaluación es anual, por ejemplo, y está tratando siempre de que esté alineado a esas necesidades del negocio. El tema con ellos es que al ser tan grandes es un poco complicado también llevarlo a cabo de una manera más periódica. Entonces tenemos así varias empresas que tienen sus propios desafíos según sus ajustes, según sus contextos y idiosincrasias, pero que siempre están implementando esa evaluación de desempeño para los empleados, ¿no? Para identificar ese talento interno y también identificar a aquellos a quienes tienen que hacer un acompañamiento más continuo y desarrollar esas habilidades claves para el negocio. ¿Ok? Muy bien. Continuando. Tenemos el tema del feedback y de la retroalimentación. Por acá me dice Lude, establecen metas claras y medibles para cada empleado, alineadas con los objetivos estratégicos, y también se lleva a cabo una evaluación formal, generalmente anual o semestral. Ajá, tal cual, Lude. Usualmente ese tipo de proceso lo llevan a cabo y ahí tienen su propia área que es el área de formación y desempeño en muchos casos, quienes lideran el tema de evaluación y desempeño. ¿Ok? Y como bien les comentaba, hay una cultura en ciertas empresas de feedback y de retroalimentación. ¿Qué cosa es el feedback? Pues una vez que tú ya implementaste ya ejecutaste tu evaluación de desempeño, vas a tener los resultados. Y con esos resultados, tú vas a tomar decisiones. Si realizas algún taller a medida para los que necesitan potenciar habilidades clave, o si más bien necesitas promocionar a cierto grupo de empleados que ya tienen esas habilidades clave, ¿no? Pero a todos tienes que comunicarles cómo han salido. Es como cuando estábamos en el colegio, en la universidad, en el instituto, y queríamos saber cuál había sido nuestra nota, si habíamos aprobado o habíamos desaprobado, etcétera, ¿no? Entonces también, una vez que se hace esta evaluación y ya tienes los resultados, tienes que programar la devolución de esos resultados. Lo haces mediante la retroalimentación y el feedback, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la retroalimentación? Pues es uno de los pilares fundamentales en la gestión del desempeño. Va a facilitar todo el desarrollo de los empleados al proporcionar sus fortalezas y sus áreas de mejora, ¿no? Te devuelve, te dice cómo te ha ido y de esa manera asegura que haya transparencia, ¿no? Si tú no sabes cómo te ha ido y ves que la otra persona ha sido promocionada, puedes tener el sesgo, puedes sospechar de que quizá a la otra persona se le está dando un beneficio y que también se debía darte a ti, ¿no? Entonces, si tú conoces tus resultados, puedes saber que quizá todavía no se te ha dado a ti esa promoción, ese ascenso, porque tienes algunas oportunidades de mejora que aún no se han desarrollado. Y en tu informe de resultados puedes identificar, ¿no? Te pueden brindar un informe, te pueden brindar una sesión, o quizá tu líder, tu jefe directo, te programa una sesión, un one-to-one, una sesión donde te puede comentar cuál ha sido el resultado y en esa sesión te puede comentar cuáles son los siguientes pasos o cuáles son las siguientes acciones que va a seguir tanto el área de recursos humanos como el para que tú puedas avanzar en tu proceso de
desarrollo profesional. Por acá, ¿qué me dicen? A ver. Julio Méndez, en la retroalimentación, los supervisores brindan retroalimentación constructiva. En una reunión individual con cada empleado se destacan las fortalezas y áreas en mejora. Totalmente, ¿no? Es allí donde justamente en esa retroalimentación te comentan esas fortalezas y te van a comentar que también necesitas llegar a ciertas metas o quizá te pueden dar la buena noticia de que tienes la promoción, ¿no? De que también vas a tener un proceso de ascenso, ¿no? Entonces, cuando se hace de una manera correcta, de una manera eficaz, pues va a promover lo que es la comunicación efectiva, el compromiso y que está enmarcado en los objetivos que las empresas tienen como organización. ¿Ok? Exactamente, allí tú vas a saber en qué estás bien o en qué necesitas mejorar. Como cuando estábamos en el colegio y necesitábamos saber qué materia estamos aprobando o qué materia necesitamos reforzar, ¿no? Y existen distintos tipos de retroalimentación o tipos de feedback. Por ejemplo, podemos tener un feedback un poco más formal, un feedback constructivo, un feedback más informal, un feedback orientado al futuro, uno de ánimo y uno positivo, ¿no? Todos ellos van a estar enmarcados en este tipo de situación, que es el cómo dar feedback. ¿Ok? Vamos a ver este tema y luego volvemos a los tipos de retroalimentación. La clave de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien. Entonces, aquí nos comentan cómo tenemos que hacer el proceso de feedback. Y de hecho, este proceso de feedback, de retroalimentación, no solamente aplica en el trabajo, ¿no? También nosotros tenemos el rol de padres, de amigos, de pareja, etcétera, ¿no? También tenemos en algunos momentos que comentar ciertas situaciones para mejorar, ¿no? De la otra persona. Entonces, aquí tenemos una técnica de cómo realizarlo, que es muy conocido como el método sándwich, ¿no? Que comienzas de una manera positiva, con una fortaleza que has identificado,
luego comentas una oportunidad de mejora que se tiene que realizar de una manera selectiva, no atacando a la persona para que no se sienta que tiene que reaccionar de una manera reactiva. Y finalmente un aspecto positivo, ¿no? Un aspecto que también cierra la conversación con un tema o una sensación de que lo está haciendo bien, pero sí tiene una oportunidad a desarrollar, ¿no? ¿Qué más encontramos en el método o en el proceso de feedback? Que tenemos que hacerlo en un momento exacto, en un momento donde no haya subjetividad, donde no hayamos tenido alguna tensión con la persona a quien va a recibir el feedback. ¿Ok? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más han escuchado que comentaba mientras estábamos en la sesión? El propósito del feedback, que es comunicar, que es transmitir, ¿no? Aquellas fortalezas y aquellas oportunidades de mejora de la otra persona. ¿Ok? El método de sándwich, ya también lo revisamos, y justamente siempre hacer sentir a la otra persona que su trabajo es valorado y está en pos al compromiso, pero que también tiene ciertas habilidades que tiene que cerrar. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo nos tenemos que preparar para el feedback? Pues tenemos que ir con la información clara, con el informe de los resultados bien hechos. No vamos a tener una sesión de feedback sin saber qué le vamos a decir a la otra persona o con términos ambiguos. Eso también puede provocar una reacción reactiva y más bien provocar un mal clima en el área, un mal clima en la relación entre el compañero, el jefe y la persona que está recibiendo el feedback. También se comunican los resultados, se presentan esos datos, los ejemplos y también aquellas sugerencias o los pasos o el plan que se ha diseñado para que pueda cerrar el tema de su desempeño y que justamente tenga una capacitación para cerrar, ¿no? Se hace un seguimiento y se va monitoreando el programa para saber que se está cumpliendo de una buena manera. ¿Ok? Muy bien. Y ahora sí, justo por acá habíamos visto los tipos de feedback. La formal se da de una manera periódica que está establecido por la empresa dentro de su política, dentro de sus procesos. Usualmente esta retroalimentación formal es impulsada por recursos humanos, ¿no? Se puede hacer de manera trimestral, se puede hacer de manera semestral o de manera anual, siempre va a estar basada en datos concretos, como los indicadores que hemos visto que se plantean, ¿no? En las distintas empresas o al inicio de año. En cada área te permiten y te solicitan que plantees esos indicadores, esos KPIs de los logros específicos que tienen, ¿no? Que tienen que tener los empleados de tu área. La retroalimentación informal, en cambio, tiene que ver con el día a día, ¿no? Luego de una reunión o de una entrega de proyecto, quizá tu jefe, tu líder te puede solicitar un momento, un espacio y te puede comentar de esa situación específica cómo te fue, ¿no? Quizá te dicen, muy bien, veo que en esta ocasión tu capacidad para exponer tus ideas ha sido muy relevante, ha sido muy adecuada, ha mostrado todo el potencial, ¿no? No obstante, quizá tenías que ser más incisivo con los datos presentados. Pero igual me gustó mucho tu actitud y la pasión con la que lo hiciste, ¿no? Ha aplicado el método del sándwich, pero de una forma más informal y de una situación en específico, ¿ok? Es inmediata y está enfocada en esas situaciones específicas. Y en cambio, el feedback 360 ya tiene que ver con la evaluación de un empleado por sus supervisores, por sus compañeros, sus subordinados en caso tuviese, y también en algunos casos puede ser por los clientes. Entonces es una evaluación total por todos los frentes donde ese empleado interactúa, ¿no? Y es una perspectiva más rica, más integral del desempeño de este empleado, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de los tipos de feedback. Ya vimos qué cosa es feedback, cómo se realiza,
cuál es la forma o la técnica más adecuada para brindar feedback. También cómo tenemos que darle seguimiento a este feedback proporcionado, los tipos de feedback, que en este caso están feedback formal, feedback informal y feedback 360. Por acá en esta imagen podemos encontrar otros feedbacks que ya tienen que ver más con el tipo o el objetivo más a largo plazo, o incluso también por ahí tienen que ver con competencias específicas. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. ¿Todo ok? Muy bien. Tenemos un tipo de feedback que lo he separado, que es este feedback continuo, que es una práctica que tenemos en algunas empresas, que es este feedback que se está dando de manera mensual. Por ejemplo, en mi empresa tenemos ese feedback continuo, ¿no? Una vez al mes comentamos con los empleados, ya sea el área de talento o ya sea el área de los líderes, o ya sea por parte de los líderes, justamente cómo ha ido ese mes, cómo les ha ido, qué necesitan mejorar, en qué situación ha sido una fortaleza, qué situación han encontrado que ha sido más difícil, etcétera, ¿no? Y así se sienten que están teniendo un acompañamiento y que se está dando de una manera constante y transparente. Se utilizan distintas plataformas para este tipo de feedback. Por ejemplo, puedes utilizar el Slack, que es una plataforma de comunicación, también mediante Teams, mediante también plataformas de cultura o también de forma presencial en la oficina donde se separa un espacio con el empleado y se comenta sobre la situación. Y de esa manera también se puede encontrar situaciones de mejora, ¿no? Y que estén alineados con los objetivos de la empresa. Por acá traje un ratito, una muestra, un videito, un tip chiquito de feedback positivo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo y luego vemos si es que realmente ha sido un feedback positivo o más bien ha sido lo contrario. Ustedes me avisan. ¿Ok? Buenos días, Miranda. Ponme con Isaac. Y me desayunó. ¿Están aquí mis huevos? ¿Dónde están? ¡Disculpe! Recoge las Polaroids de la sesión de lencería. Haz que verifiquen los frenos de mi coche. ¿Dónde está el trozo de papel que llevaba en la mano ayer? Las niñas necesitan nuevas tablas de surf o de buggy para las vacaciones de Pascua. Diga, las gemelas también necesitan aletas. Recoge mis zapatos en Blahnik y luego recoge a Patricia. ¿Quién es esa? ¡Buena chica, buena chica, buena chica! Cómprame la mesita que me gustó en esa tienda de la avenida Madison. Resérvanos una mesa para cenar esta noche en ese restaurante. ¿A qué hora sale mi vuelo a Miami? Necesito que las quiero para las 12. Agradecimientos sean entregados hoy. ¿Ok? En ese contexto encontramos que no hay un feedback positivo, ¿no? Se dan cuenta que tenemos a una jefa que todo el tiempo solamente está que le dice todas las responsabilidades, ni siquiera de frente, solo le lanza las responsabilidades literalmente, y tiene esta empleada que ajustarse, adaptarse a esas necesidades, ¿no? Esta empleada siente que no está haciendo bien su trabajo porque no está cumpliendo lo que le dice, pero tampoco la jefa está comunicando de una manera asertiva, clara, las funciones que tiene que realizar. Además, muchas veces estas funciones o estas tareas que le brinda son tareas muy personales, ¿no? Que tienen que ver con recoger a sus hijas, etcétera, cuando esta asistenta más bien ha sido contratada para el ámbito profesional, ¿no? Para realizar tareas dentro de la empresa y no fuera de. Entonces encontramos que por ahí no existe un feedback real, más bien es una situación donde la líder, la que ejerce de jefa, está todo el tiempo ejerciendo presión, ¿no? En esta empleada que es nueva y que no tiene tampoco el tiempo para adaptarse a esta situación. Muy bien, por ahí veo algunos comentarios.
podría ser como una capacitación del trabajo en este campo de sus funciones. Y si al final da un examen y ve sus falencias para poder reforzar lo que está fallando. ¿Sí? ¿No? Bueno, como comentaba, las evaluaciones están dentro de los procesos, ¿no? Y también puedes tener una evaluación de desempeño en la etapa previa al trabajo, ¿no? Cuando estás postulando y se te está brindando capacitación, ¿no? Entonces te pueden evaluar qué tal ha sido la capacitación de esas semanas que se te ha brindado, y si te ajustas al puesto, pues puedes pertenecer a la empresa, ¿no? Entonces allí ya también entra una evaluación de desempeño y al mismo tiempo una forma de seleccionar al talento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por aquí traje un pequeño ejemplo para analizar sobre esta empresa que se llama Retail Plus. Esta empresa es una empresa minorista que está presente en varias ciudades, ¿ok? A pesar de que tiene mucho éxito comercial, de manera interna, dentro de sus distintas áreas administrativas, está teniendo varias dificultades, todas relacionadas con la experiencia del empleado. Recuerden este concepto, ¿no? Lo vimos en una de las clases pasadas, experiencia del empleado, que son todas las interacciones que el empleado tiene a lo largo de su ciclo de vida laboral, ¿no? Las interacciones de cómo se siente, percibe dentro de la empresa. Estos empleados se han quejado de la falta de feedback constructivo, ¿no? De la falta de feedback constructivo por parte de los gerentes, lo que ha generado confusión sobre las expectativas y objetivos laborales. Qué importante es conocer qué expectativas y qué objetivos tiene la empresa sobre mi puesto, sobre mi desempeño y sobre mis funciones. Si no me dicen qué cosa esperan de mí, yo tampoco voy a saber cómo llegar. Entonces, estos empleados se han quejado de la falta de esto. La situación actual es, su desempeño es inconsistente. Muchos empleados no saben ni están seguros cómo pueden mejorar su trabajo, ya que no reciben este feedback, ¿no? De sus jefes. Algunos solamente reciben feedback o llamadas de atención cuando han cometido errores graves, ¿no? Qué importante es que se te brinde el feedback antes del error, ¿no? Que no se te diga solamente cuando ya cometiste el error más grave. En nuestro país, aquí en Perú, muchas veces no existe esa cultura de devolución de resultados, de feedback, ¿no? Te pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una evaluación de desempeño, pero nunca te dicen los resultados. Y solamente cuando cometiste el error más grave, te comentan o te hacen esas llamadas de atenciones. Muchos accidentes laborales se hubieran prevenido si les hubieran capacitado, les hubieran comentado sus resultados, si les hubieran dado feedback antes de este tipo de accidentes, ¿no? Si les hubieran comentado, ¿sabes qué? He visto que tienes una cultura de inseguridad o estás cometiendo actos que son inseguros para tu propia persona, tienes que tener cuidado en tal cosa. Si solamente se quedan los resultados ahí en el archivo de recursos humanos y no se implementa, pues vamos a tener errores y eso se va a mostrar tanto en el desempeño como también en el clima de los empleados, ¿no? ¿Qué más encontramos? Baja satisfacción laboral. Las encuestas de satisfacción interna han revelado que el 65% de los empleados se sienten que no los reconocen, ¿no? Que sus esfuerzos, su trabajo no es reconocido. Y el 40% afirma que solamente no está recibiendo retroalimentación ni clara ni frecuente. También existen relaciones tensas con los mismos supervisores. La relación entre los supervisores y sus equipos se ha vuelto tensa. Los distintos empleados sienten que sus gerentes solo están ahí interviniendo
para corregir errores y no para ofrecer el apoyo continuo. Entonces, hemos identificado que existe una retroalimentación reactiva. Solamente se brinda feedback en los momentos críticos, cuando los problemas ya son muy grandes. Eso obviamente genera frustración. Nos gustaría a todos que nos digan en qué nos estamos equivocando de manera más frecuente o qué cosa estamos haciendo bien de manera más frecuente, ¿no? Y no cuando lo estamos haciendo de manera más grande, cuando cometemos errores que impactan más, ¿no? También encontramos que existe una falta de reconocimiento. No se reconoce, no se premia, no se refuerzan esos comportamientos positivos y eso obviamente va a impactar en la baja motivación. Si nadie me dice que lo estoy haciendo bien, por más que yo trate, por más que yo sea comprometida, etcétera, también me voy a sentir que mis esfuerzos no están valiendo la pena, que no estoy influyendo en la empresa y que quizá este trabajo no es para mí. Por lo tanto, también puede provocar una actitud de rotación y el talento se va, ¿no? Entonces, eso también genera costos para la empresa, daña el clima y no es recomendable. También una falta de formación en liderazgo. Encontramos que los supervisores no han sido capacitados adecuadamente en cómo dar feedback efectivo y constructivo. Entonces, nosotros como consultores, como asistentes de recursos humanos, vamos a tener que identificar estos problemas, ya lo hemos identificado, y tomar acción. Diseñar algún plan de acción para mejorar esta situación actual, ¿no? Podemos por ahí planificar una capacitación para los supervisores en el tema de retroalimentación. Podemos hacer algún cronograma de feedback donde nosotros vamos a realizar feedback o promover campañas de feedback formal para todos, ¿no? Y una vez que los líderes ya sepan cómo brindar feedback, también por ahí podemos comentar acerca de los planes de sucesión, los planes de carrera que tiene la empresa, para que todos los empleados sepan cuáles son los objetivos, cuáles son esas métricas que tienen que seguir para poder avanzar en su línea profesional dentro de la empresa, ¿no? Entonces, encontramos que así como este caso de Retail Plus, existen muchas empresas que tienen este tipo de falencias y es allí donde nosotros tenemos que intervenir para poder mejorar y cambiar las situaciones. No se puede hacer todo al mismo tiempo, tenemos que elegir por dónde vamos, cuál es nuestro tema, cuál es el problema principal y a partir de ello poder brindar ciertas acciones, ciertos planes y de esa manera cambiar poco a poco la situación. Profesor, ¿qué pasa si no me hacen caso, si ya he identificado, si yo les comenté a gerencia que tenemos que hacer esto, pero no desean invertir, ¿no? Muchas veces también hay un tema de presupuesto. El hecho de capacitar y brindar feedback, pues tienes que buscar, tienes que diseñar la capacitación, como vimos en la clase pasada de formación y desarrollo. Para eso tienes que gestionar un presupuesto, tienes que gestionar el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, a veces gerencia no te va a brindar eso, no lo va a ver como una inversión, sino más bien como un gasto y por lo tanto no puedes desarrollar esos planes. A partir de eso, tú allí tienes que tomar la decisión si te conviene estar en la empresa o más bien qué puedes hacer desde tu lugar, si necesitas el empleo, si te gusta la empresa, pero por ahí igual quieres quedarte para seguir apoyando en recursos humanos, pues cómo puedes hacerlo sin esa alternativa de presupuesto, ¿no? Entonces, también eso es. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta, que ya estamos justo llegando al final. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, en conclusiones, el día de hoy hemos revisado el tema de evaluación de desempeño, que es otro de los procesos centrales dentro de recursos humanos. Como bien sabemos, es un método que aplicamos para medir el rendimiento de los empleados, ¿ok? Esta evaluación de desempeño la hacemos bajo ciertos criterios, ciertas métricas que también son conocidas como KPIs y que usualmente están definidas por objetivos SMART.
Es un proceso continuo también que se va desarrollando a lo largo del ciclo de vida laboral. Usualmente algunas empresas lo hacen de manera semestral, otras de manera trimestral y otras de manera anual. Y como parte de esta evaluación de desempeño también está la devolución de resultados que se puede hacer mediante los informes y el acompañamiento de feedback o retroalimentación. Y justamente este feedback tiene que ser específico, oportuno y también equilibrado. Revisamos el método del sándwich, donde comentas un aspecto positivo, una oportunidad de mejora y finalmente cierras con un aspecto positivo otra vez. Para evitar reacciones reactivas, buscamos un momento ideal donde la persona se encuentre dispuesta a escuchar. ¿Ok? ¿Qué más hace este feedback? Pues fomenta la confianza, fomenta el aprendizaje, fomenta la transparencia entre las promociones y las líneas de carrera que se dan. Y además, encontramos que las evaluaciones de desempeño que están enmarcadas en un buen feedback ya no solamente son una gestión más administrativa de recursos humanos, sino más bien es una herramienta que es esperada, que es clave para el desarrollo y el éxito de las personas dentro de la empresa. Entonces, de esta manera encontramos que la evaluación de desempeño es una herramienta clave, ¿no? Que se alinea con los objetivos dentro y de la empresa. El éxito de esta evaluación va a depender mucho de nosotros como recursos humanos y también de la comunicación que tengamos, cómo lo comentamos, si es clara y si está orientada a los objetivos de la empresa y al contexto. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, muchísimas gracias por su asistencia. Sé que los días lunes pueden ser un poquito pesados. De hecho, también por ahí busqué algunos videitos para hacer más interactiva la clase. Me gustaría que ustedes me comenten en el chat una palabra o una frase que resuma su aprendizaje de hoy. Por ejemplo, pueden ponerme KPI, pueden ponerme evaluación, pueden poner desempeño, feedback, alguna de las palabras o frases que se llevan, que han aprendido el día de hoy de la clase. ¿Ok? Van poniendo en el chat y mientras tanto también los compañeros de ITEC me comentaron que iban a quedarse un ratito con ustedes para comentarles un proceso del curso. Mientras vamos poniendo, también les voy dando alcance al equipo de ITEC. Y también si alguien tiene alguna duda o consulta, me puede comentar.